Venezuela es un país lleno de paisajes y culturas asombrosas, pero ¿sabías que también esconde algunos de los lugares más escalofriantes y misteriosos del mundo? Te llevaré a un viaje por los 10 rincones más terroríficos de este país. Prepárate, porque lo que estás a punto de descubrir te hará dudar si realmente quieres visitarlos. Ubicada en lo profundo del Parque Nacional Sierra Nevada, la Laguna Negra en Mérida es un lugar que desafía la lógica y la razón. Aunque su profundidad real no supera los 20 metros, las leyendas locales insisten en que cuando cae la noche, la laguna se convierte en un abismo sin fondo. Se dice que bajo sus aguas se esconden enormes cuevas y corrientes subterráneas que conectan directamente con el mar. Los habitantes de la zona advierten que esta laguna no es un lugar común, sino que es un refugio de espíritus antiguos que rondan sus orillas en la oscuridad. Un simple grito o el lanzamiento de una piedra en sus aguas puede desencadenar consecuencias aterradoras. Según cuentan, estos actos de imprudencia perturban la paz de las entidades que habitan en las profundidades, lo que provoca la aparición de la neblina espesa y fantasmal que se eleva desde la laguna, engullendo todo a su paso. En el remoto pueblo de El Baúl, en Cojedes, se encuentra un enigma que ha desconcertado a la localidad durante generaciones. Unas cadenas gigantescas que desafían toda lógica. Se estima que pesan alrededor de 70 kilos cada eslabón y que se extienden a lo largo de 100 metros. Lo más inquietante es que al observarlas de cerca no se distingue ningún punto de soldadura o unión, como si hubieran sido forjadas de un solo bloque de metal. Las leyendas sobre estas cadenas son muy variadas. Algunos relatos sugieren que fueron forjadas por antiguos habitantes ancestrales de la región hace siglos, mientras que otros afirman que fueron traídas por gigantes que dominaron la tierra hace milenios. Sin embargo, según la tradición local, aquellos que intenten descubrir la verdad detrás de esas cadenas y cuenten esa historia real, podrían enfrentarse a una maldición lanzada por las entidades que custodian esos misteriosos objetos. La explicación más coherente y aceptada por los expertos es que esas cadenas formaron parte de un equipo agrícola en tiempos de expansión en Venezuela, usadas para la deforestación al ser enganchadas a tractores para despejar grandes áreas de vegetación. Sin embargo, esta teoría no desmitifica la sensación de misterio que envuelve a las cadenas, y los lugareños continúan evitando hablar abiertamente sobre su origen por temor a la supuesta maldición. Es una de las construcciones más emblemáticas de Caracas y sigue siendo motivo de gran controversia y misterio. Aunque es conocida por su historia y arquitectura, también está envuelta en un aura de lo paranormal que ha capturado la imaginación de muchos. La leyenda que rodea este lugar se remonta al siglo XX, cuando el general Marcos Pérez Jiménez era una figura prominente en la ciudad. Él solía visitar el hotel junto a su amante en una de las habitaciones más discretas. Sin embargo, estaba casado con una mujer que tenía fama de ser muy celosa. Entonces, un día, la esposa del general decidió sorprenderlo y se presentó en la recepción del hotel, exigiendo ver a su esposo. Los empleados, conocedores de la estricta orden de proteger al señor, actuaron con rapidez. Uno de ellos subió corriendo para advertir a Pérez Jiménez de la llegada de su esposa. Mientras tanto, la amante, al darse cuenta de la situación, se levantó de la cama en un estado de pánico y se dirigió al balcón en un intento de ocultarse. Pérez Jiménez, a pesar de la situación tensa, mantuvo la calma. En ese preciso momento, la esposa irrumpió en la habitación, furiosa y decidida a enfrentar a su rival. Al darse cuenta de la presencia de la amante escondida, se desató una violenta confrontación y en medio de los forcejeos y los gritos, la amante perdió el equilibrio y cayó desde el balcón, falleciendo en el acto. Para evitar que el escándalo saliera a la luz, el personal del hotel
Rápidamente enrolló el cuerpo en una sábana y se encargó de deshacerse de él discretamente. Este trágico evento dejó una mancha imborrable en la reputación del hotel. Con el paso del tiempo, este hotel continuó funcionando como de costumbre, pero los visitantes comenzaron a reportar avistamientos inquietantes. Se decía que, en las noches más silenciosas, se podía ver una figura femenina vagando por los pasillos, especialmente cerca de la habitación donde había ocurrido el incidente. Algunos incluso afirmaban ver a la mujer caer de nuevo por el balcón, como una repetición macabra de aquella fatídica noche. Ubicado en el estado Zulia, este castillo es una construcción emblemática del siglo XVII que ha sido testigo de una historia turbulenta. Originalmente diseñado para proteger la entrada al lago de Maracaibo, este imponente castillo ha desempeñado diversos roles a lo largo de los años. No solo se estableció como una base defensiva, también sirvió como prisión y cuartel militar. Durante el mandato de Cipriano Castro, el castillo de San Carlos fue transformado en un temido centro de detención para sus adversarios políticos. Esta práctica brutal se intensificó con su sucesor, Juan Vicente Gómez, quien durante sus 27 años en el poder utilizó el castillo como un lugar de tortura y represión. Los prisioneros, encadenados con pesadas barras de metal, eran sometidos a condiciones inhumanas. En los oscuros calabozos del castillo se llevaban a cabo prácticas despiadadas, como la temida tortura china o tortura del agua. Los reclusos, atados con grilletes y pesas, eran forzados a permanecer sentados mientras gotas de agua salada caían lentamente sobre sus cabezas. Era un cruel método de tormento psicológico y físico. En la actualidad, este castillo se ha convertido en un importante destino turístico y un monumento histórico. Sin embargo, su oscuro pasado no ha sido olvidado. Múltiples relatos emergen en tiempos actuales, narrando cómo los visitantes afirman haber visto sombras inquietantes y escuchar sonidos terroríficos provenientes de sus antiguas paredes. El castillo, con su atmósfera cargada de historia y leyenda, continúa atrayendo a quienes buscan explorar ecos del pasado y descubrir los secretos que todavía susurran en sus corredores. El complejo urbanístico de las Torres del Parque Central se establece como un majestuoso ícono de la arquitectura venezolana. Estas dos imponentes torres han dominado el horizonte de la ciudad durante décadas, representando un símbolo de modernidad y grandeza. Sin embargo, su historia también está envuelta en un aura de misterio y terror. En la década de 1970, se rumorea que los sótanos del Parque Central eran el epicentro de perturbadoras actividades clandestinas. Élites políticas con gran poder y grupos religiosos se reunían en las profundidades de este complejo. Las leyendas afirman que, en una de sus reuniones más oscuras, se liberaron centenares de serpientes en los pasillos, convirtiendo el lugar en un sitio de gran peligro y terror. Sin embargo, la leyenda más inquietante y perturbadora de todas es la de una bailarina clásica que, con su encanto y gracia, cautivó a un grupo de extranjeros que, obsesionados por su belleza, la llevaron a uno de los apartamentos de las torres del Parque Central y allí, en un acto de brutalidad indescriptible, la descuartizaron y repartieron su cuerpo en bolsas. Desde aquel trágico suceso, se dice que el espíritu de la bailarina regresa cada noche emergiendo de las sombras y recorriendo los pasillos del complejo. Su aparición es motivo de terror para los vigilantes y desafortunados civiles que se cruzan en su camino. Los encuentros paranormales son muy frecuentes y se dice que no cesará de atormentar el lugar hasta que se haga justicia por aquel crimen que sufrió. Una ciudad situada al sur del lago de Valencia alberga en su Plaza Ávila un antiguo reloj cuya historia está impregnada de misterio y tragedia.
Este reloj, construido por artesanos españoles a mediados del siglo XIX, fue llevado a Huigüe por el entonces presidente Antonio Guzmán Blanco. Su propósito inicial era marcar la jornada laboral de los trabajadores en la hacienda del presidente, pero su historia estaba más destinada a ser mucho más oscura. Con el paso del tiempo, el reloj cambió de manos y llegó a ser propiedad del general Juan Vicente Gómez, que al igual que su predecesor, Gómez utilizó el reloj para regular las horas laborales en su hacienda. Sin embargo, su historia tomó un giro siniestro cuando, antes de morir, Gómez maldijo el reloj al darse cuenta que sus bienes serían heredados por otros. En el momento de su fallecimiento, el reloj se detuvo repentinamente, marcando la hora exacta de su deceso. Posteriormente, el reloj fue trasladado a la Plaza Ávila, justo al lado de una iglesia, en un intento por conservar su legado histórico. Sin embargo, a lo largo de los años, el reloj se convirtió en un objeto de obsesión para varios intentos de reparación. Cada vez que alguien intentaba ponerlo en marcha, algo terrible sucedía. El individuo moría de forma misteriosa y el reloj se detenía nuevamente, marcando la hora de su muerte. En 2013, un relojero suizo llamado Crónida Piaget decidió enfrentarse al enigma del reloj, convencido de que el mecanismo escondía algo extraño. Piaget se embarcó en la tarea de repararlo con cautela. Sin embargo, poco después de iniciar su trabajo, recibió una llamada urgente. Su esposa estaba gravemente enferma y debía regresar a su país. Durante una escala en Madrid, Piaget fue encontrado sin vida en su hotel. Desde entonces, el reloj permanece detenido, marcando para siempre la hora de la muerte de quienes han intentado repararlo, perpetuando su aura de terror y misterio. El puente sobre el lago de Maracaibo es una impresionante obra de ingeniería con una longitud de 8.678 metros que lo posiciona como el tercero más largo de América Latina. Su imponente estructura conecta la ciudad de Maracaibo con el resto del país, simbolizando el progreso y la unión, pero también ha sido testigo de innumerables historias trágicas y misteriosas. Durante su construcción, el puente fue escenario de un suceso que marcó para siempre uno de los puntos más oscuros, la Pila 21. Mientras los obreros vertían el concreto para cimentar la pila, un accidente fatal ocurrió. Un ingeniero de origen español, responsable de supervisar el vaciado, cayó de cabeza en la profundidad del pilar, atrapado por el flujo del concreto. Nadie pudo rescatarlo y su cuerpo quedó sepultado en el fondo del lago, formando parte del esqueleto mismo del puente. Este trágico incidente dio origen a una serie de eventos inexplicables que han rodeado la Pila 21 con un aura de misterio. Con el paso de los años, este lugar específico del puente se ha convertido en un macabro punto de atracción para aquellos que han decidido poner fin a sus vidas. Se dice que la Pila 21 ejerce una extraña influencia, atrayendo a quienes están al borde del abismo emocional, aunque se ha perdido la cuenta de cuántas personas han elegido este lugar para acabar con su existencia. La historia del ingeniero atrapado en el concreto parece resonar en las profundidades del lago, dejando una marca imborrable en el puente. Conocido como el Trampolín de la Muerte, un complejo habitacional abandonado se alza de manera siniestra en la ciudad de Barquisimeto. El proyecto comenzó en la década de los 70 durante el gobierno de Carlos Andrés Pérez, con la ambiciosa visión de construir 4 torres de 27 pisos cada una, destinada a albergar unas 1.000 familias. Sin embargo, desde el inicio quedó claro que el terreno sobre el que se levantaban las torres era inestable. Las estructuras comenzaron a hundirse lentamente, amenazando con colapsar en cualquier momento. La contratista, enfrentada a problemas financieros insuperables, se quedó sin fondos para continuar la obra.
y lo que debía ser un símbolo de progreso se convirtió en un monumento al fracaso. El ingeniero responsable del proyecto, arruinado y devastado por el desastre inminente, tomó una decisión desesperada. Subió hasta el último piso de una de las torres y, en un acto de absoluta desesperación, se lanzó al vacío, sellando el destino oscuro del complejo. A partir de ese trágico suceso, las torres adquirieron una reputación siniestra. Se dice que algo oscuro y maligno se apoderó del lugar, convirtiéndolo en un punto de atracción para aquellos que buscan escapar de su desesperación. Con el paso de los años, muchas personas han elegido lo alto de estas torres para acabar con sus vidas, movidos por la desesperación económica o por motivos personales desconocidos. Los habitantes de la zona afirman escuchar una voz misteriosa que desde las sombras incita a quienes se aventuran en las alturas a tomar la fatídica decisión. Pero las leyendas de este complejo no terminan allí. Diversas personas aseguran haber encontrado en los rincones de las estructuras vestigios de rituales satánicos y animales sacrificados, lo que ha alimentado aún más las historias de espíritus malignos que rondan las torres. El ambiente que rodea el lugar es descrito como tétrico, cargado de una energía oscura que envuelve a quienes se atreven a acercarse. Algunos dicen que las almas de los que han saltado desde lo más alto de las torres aún vagan por los pasillos y escaleras, atrapadas en un ciclo eterno de sufrimiento. En Caracas, el metro es el principal medio de transporte para la mayoría de sus habitantes, un vasto sistema subterráneo que conecta la ciudad y su frenético ritmo de vida. Sin embargo, bajo la superficie, en la penumbra de los túneles y estaciones, se han registrado eventos que van más allá de lo cotidiano. A lo largo de los años, muchas personas han afirmado haber experimentado fenómenos paranormales en las distintas estaciones donde el metro hace parada. Desde la presencia de sombras extrañas que parecieran deslizarse de un lado a otro, hasta ruidos y ecos perturbadores que resuenan en la oscuridad. Uno de los relatos más inquietantes proviene de la estación Colegio de Ingenieros. Según cuenta un trabajador del metro, esta estación fue escenario de un suceso que dejó una marca importante en quienes lo presenciaron. Se dice que una joven dentista, llena de ilusiones, se preparaba para su boda. La iglesia donde debía casarse estaba cerca de la estación y todo parecía estar en su lugar para ese gran momento. Sin embargo, la felicidad se convirtió en desesperación cuando al llegar al altar, su novio la abandonó sin explicación. La devastación fue tal que la joven, en su estado de angustia, no pudo soportar el dolor. Desorientada y llena de tristeza, se dirigió hacia la estación del metro. Guiada por su sufrimiento, la joven descendió al andén de la estación. Sin pensar en otra cosa que no fuera escapar de su tormento, se arrojó a las vías del tren. Su vida terminó trágicamente en ese oscuro y frío lugar. El operador nocturno, al revisar las cámaras de seguridad, notó algo estremecedor. En la pantalla apareció la imagen de una mujer vestida de novia, caminando lentamente por las vías de la estación, desvaneciéndose lentamente hasta desaparecer por completo. Desde entonces, los rumores sobre la aparición de la novia en esa estación se han esparcido entre los empleados y pasajeros. Algunos aseguran haberla visto de reojo, otros afirman toparse directamente con esa figura espectral. En el corazón del estado Yaracuy se alza majestuosamente la montaña de Sorte, un lugar envuelto en misterio y devoción que ha sido venerado desde tiempos inmemoriales. Este monte no es solo un accidente geográfico, sino que es el epicentro espiritual de un culto profundo y complejo dedicado a María Lionza,
que simboliza la fusión de la cultura indígena, africana y europea. La leyenda narra que María Leonza es una diosa protectora de la naturaleza, la fertilidad y los seres vivos. Su espíritu, según los creyentes, habita en cada rincón de la montaña, y por esto es que miles de peregrinos, movidos por la fe y la esperanza, acuden cada año a este sagrado paraje en busca de bendición, protección y, en muchos casos, de milagros que solo ella puede conceder. Sin embargo, Sorte no solo es un refugio de devoción y espiritualidad. A lo largo de las décadas, la montaña ha sido testigo de innumerables rituales y ceremonias que han dejado una huella oscura en su atmósfera. Cuando el sol se oculta y la densa niebla envuelve los árboles, el ambiente se transforma. En la quietud de la noche, extrañas luces comienzan a danzar entre las sombras de los árboles, y susurros que no parecen pertenecer a este mundo resuenan en el viento, dejando una sensación extraña en quienes se aventuran por sus senderos. Algunos visitantes aseguran haber presenciado figuras espectrales, almas en pena que vagan sin descanso por la montaña, atrapadas entre el mundo de los vivos y los muertos. Sorte es un lugar donde lo sagrado y lo oscuro se entrelazan, creando un espacio único que atrae tanto a devotos en busca de lo divino como a curiosos deseosos por explorar los misterios más profundos. Si te gustó el video, no olvides suscribirte para más contenido. Nos vemos en una siguiente oportunidad.